La cultura popular suele representar la antigua Roma como un reino de lujuria. En contraste, muchos piensan que los europeos medievales eran castos y ascéticos, y la sexualidad fue estigmatizada y reprimida por la sociedad. Al mismo tiempo, se cree que la crueldad, la violencia y otras atrocidades, como el derecho de pernada, eran bastante comunes en la Edad Media. ¿Es cierto que la Edad Media fue una época de barbaridad y oscurantismo? ¿Qué opinaba la Iglesia sobre el sexo? ¿Cómo era la sexualidad medieval en realidad? Si te gustan nuestros materiales de historia, dale me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos. La vida de la gente común estaba regulada por el poder secular, la Iglesia y la comunidad. No había ninguna privacidad, y cada paso era supervisado. La Iglesia solía resolver las disputas morales y, por lo tanto, trataba los problemas de la vida sexual. Cabe señalar que la religión era muy importante para la gente de aquella época. Lejos de representar solo un conjunto de reglas que se ignoraban en la vida cotidiana, formaba la base de la identidad y la rutina de cada persona. En algunos lugares, el cristianismo estaba estrechamente entrelazado con el folclore y las tradiciones locales, mientras que en otros se conservaba en su forma más pura. No obstante, la gente medieval pensaba en términos religiosos, y la fe cristiana era su estrella polar. Además, la Iglesia era una de las principales instituciones. No era solo un lugar para visitar cada domingo, sino el centro de la vida pública. Allí, la gente se enteraba de las últimas noticias, y la Iglesia resolvía sus disputas y ayudaba a encontrar soluciones a sus problemas. Los sacerdotes gozaban de gran respeto y se encontraban entre las pocas personas alfabetizadas. Por lo tanto, la Iglesia influía mucho en la conducta de la gente. La cultura medieval cristiana dividía estrictamente el amor y el sexo, que de hecho eran mutuamente excluyentes. Además, el sexo se consideraba un pecado y el deseo de hacer el amor por placer un vicio. El objetivo principal de las relaciones sexuales tenía que ser la procreación, que era asimismo el propósito del matrimonio. Por lo tanto, el sexo demasiado frecuente, incluso entre los cónyuges, estaba mal visto. La Iglesia quería controlar todos los aspectos de la vida y regulaba incluso las poses sexuales. De hecho, se permitía solo una, la postura del misionero. Según la Iglesia, así la pareja disfrutaba menos, y el hombre demostraba su poder sobre la mujer. Se prohibía tener sexo en ciertos días, por ejemplo, los domingos. Y además era necesario aguantar largos periodos de abstinencia como durante la Cuaresma. Los métodos anticonceptivos se desaprobaban, pero a ellos aparentemente se recurría con bastante frecuencia, así también como a los abortos. La sexualidad femenina se suprimía más que la masculina. La mujer se consideraba tentadora, como Eva, que quería empujar al hombre al pecado. Por lo tanto, existía un culto a la virginidad, y el sexo fuera del matrimonio se estigmatizaba. Al mismo tiempo, en muchas regiones de Europa, la edad del primer matrimonio a menudo era alta y oscilaba entre los 23 y los 25 años. La mujer tenía que dar a luz a tantos hijos como fuera posible. Y aquí hay una contradicción. Por un lado, las relaciones sexuales frecuentes estaban mal vistas, pero, por el otro, también eran necesarias para concebir hijos. La violencia contra la mujer, especialmente dentro de la familia, también era muy frecuente, porque la Iglesia y el poder secular no hacían ningún esfuerzo para protegerla. Las relaciones homosexuales se consideraban un pecado grave y eran estrictamente prohibidas tanto para los hombres como para las mujeres. Sin embargo, como sucedía con muchos tabúes medievales, eran las clases bajas quienes estaban obligadas a seguir las duras reglas, mientras que por su parte los aristócratas podían permitirse mucha más libertad. De ese modo, la homosexualidad era bastante común entre la nobleza, aunque tales relaciones debían mantenerse en secreto. En resumen, la Iglesia quería controlar plenamente la vida sexual del rebaño, pero cabe tener en cuenta ciertos puntos. En primer lugar, la gran cantidad de documentos que critican las diversas prácticas sexuales indica que después de todo, estas eran bastante comunes. Lo más probable es que la gente tuviera sexo cuando quería sin hacerle caso a la Iglesia. Además, los sacerdotes católicos no podían casarse y juraban el celibato.
Quizá por eso dirigían su ira hacia las mujeres que para ellos, al fin y al cabo, eran un fruto prohibido. Las iglesias eran diferentes en todos los lugares, al igual que los creyentes. Mientras que algunos sacerdotes estaban más preocupados por el sexo, a otros no les interesaba en absoluto, y esto influyó en los textos que escribieron. Las relaciones sexuales eran una cuestión de suma importancia para los reyes. Al final, la riqueza del señor feudal dependía del número de contribuyentes en sus territorios. Cuantas más personas pagaban impuestos, mejor. E incluso se podía reunir una milicia y enviarla a luchar contra el vecino conde. Por lo tanto, los señores estaban muy preocupados por los problemas demográficos y buscaban controlarlos por las leyes. Un ejemplo de esto sería asegurar la custodia de los hijos de una esposa que vivió en las tierras de otro señor feudal antes del matrimonio. Las relaciones sexuales entre los campesinos no les importaban, mientras que fueran fecundos y se multiplicaran. Uno de los principales mitos sobre la Edad Media es el derecho de pernada, que supuestamente permitía al señor feudal desflorar a una recién casada la noche de su boda. En realidad, esta ley nunca existió. Sin duda, los señores tenían un gran poder sobre sus súbditos, pero el derecho de la primera noche nunca fue formalmente consagrado. Este mito surgió en la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, y lo inventaron para demostrar las barbaridades del pasado y elogiar las bonanzas del presente. Pero este no es el único mito sobre la Edad Media que surgió durante la Ilustración y que se mantiene hasta hoy en día. Por ejemplo, también existe el mito de la Edad Media como una época sucia, cuando de hecho la higiene medieval estaba bastante bien. ¿Cómo era la filosofía medieval? Aprende en nuestro curso virtual Historia de la Filosofía. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Aunque el derecho de la primera noche nunca estuvo reflejado en ningún documento, los señores feudales bien podían forzar a sus súbditas a tener sexo con ellos. Las mujeres no estaban protegidas de los señores abusivos y la violencia de los aristócratas. Por desgracia, era bastante común para la época. A pesar de que las relaciones sexuales se desaprobaban, los burdeles se encontraban entre las instituciones más populares de las ciudades medievales. Estaban en todas partes, y es que la prostitución se consideraba como un mal necesario para que los hombres no sedujeran a las mujeres rectas. El teólogo cristiano San Agustín escribió de hecho que sin la prostitución todo habría sido destruido por la lujuria. Por lo tanto, la Iglesia tenía que soportar una violación tan obvia de sus dogmas sobre la sexualidad. En la Edad Media tardía, las ciudades desarrollaron leyes para regular las actividades de los burdeles. Sin embargo, las trabajadoras sexuales seguían en una posición desfavorecida y tenían que pagar muchísimo por comida y refugio. Uno de los principales problemas de los burdeles eran las enfermedades de transmisión sexual. Por aquel entonces no existían métodos adecuados para tratarlas. La propagación tan rápida de la enfermedad también puede decirnos mucho sobre la sexualidad en la Edad Media. Al mismo tiempo, las enfermedades se veían como una especie de castigo divino. Por ejemplo, en el siglo XIV, un joven francés llamado Arnaud visitó un burdel, contrajo una enfermedad y se cubrió de úlceras. Estaba tan asustado que se entregó a la Inquisición, juró el celibato y se convirtió en sacerdote. Y su historia no es la única. Las relaciones sexuales entre amantes y cónyuges era un asunto complicado. La gente siempre estaba a la vista de la comunidad. Los aldeanos vigilaban conexiones sospechosas y el comportamiento descuidado podía tener graves consecuencias. Además, varias generaciones solían vivir en la misma casa. No había habitaciones privadas, así que los cónyuges tenían que ser muy creativos para poder hacer el amor. En suma, las actitudes de la Europa medieval hacia las relaciones sexuales eran extrañas y contradictorias. Aunque el sexo era estigmatizado y controlado por la Iglesia, se toleraba la actividad de los burdeles, y la epidemia de sífilis, que nunca habría tenido lugar si hubiera habido abstinencia, atormentó a Europa durante años. Cabe recordar que sabemos sobre las costumbres medievales a partir de los documentos de la Iglesia. Tal vez el control estricto fue solo un intento de intervenir en la vida privada de la gente y fuera de la Iglesia se podía disfrutar sin tener vergüenza ni temer el castigo divino. ¿Has cambiado tu opinión sobre la Edad Media? Compártelo en la caja de comentarios.
¿Por qué fue en la Edad Media cuando la Iglesia tomó el control de la sociedad europea? Descúbrelo en nuestro curso virtual Historia de la Filosofía. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. ¡Nos vemos!